Buenas tardes. Bueno, damos al panel sobre ciencias naturales y ciencias sociales. Tenemos un panel compuesto por un conjunto de investigadores que han sido convocados por la academia para traerles a ustedes aspectos de la cooperación en estas dos áreas que pensamos pueden dar una información resumida sobre estos temas. En realidad va a tener que ser un poquito más resumida. Voy a pedirles a todos que sean expresamente concisos en sus presentaciones, ya que se nos ha complicado un poco el tiempo, pero de todas maneras me parece útil que ellos puedan. Tenemos a la Olga, vicepresidenta de la academia, que va a hablarnos sobre la cooperación entre las instituciones científicas de los países y le doy en este caso. Está la ponencia, por favor, el PowerPoint en pantalla. Olga Fernández. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a tratar de ser muy concretos porque ya algunas cuestiones se han planteado. En primer lugar, sobre todo porque tenemos visitantes y quizás no conozcan el contenido del trabajo de la Academia de Ciencias de Cuba, muy brevemente, bueno, estamos hablando de una institución que tiene un rol asesor y consultivo, como también lo tienen las instituciones de Estados Unidos de las que vamos a hablar, ya que compartimos ese rol. La Academia de Ciencias de Cuba es una institución que tiene antecedentes muy fuertes desde la etapa colonial. En la primera academia de ciencias que se formó en este hemisferio, una academia de ciencias que era de las ciencias médicas, naturales y exactas, y en el año 1962 se reestructuró con un sentido más multidisciplinario, una academia multidisciplinaria y al mismo tiempo de alcance nacional. La anterior fue una academia de ciencias para La Habana, fundamentalmente. Es una academia que en estos momentos tiene cerca de 400 miembros. Eh, eh, la elección de esos miembros es profundamente democrática. Hay una elección cada 5 años a partir de nominaciones de las instituciones científicas cubanas. Y hay una representación muy fuerte de toda la comunidad académica cubana en 5 secciones que agrupan las ciencias biomédicas. Por ejemplo, la compañera Tania, que habló en el panel anterior, en estos momentos preside, es la coordinadora de la sección de ciencias biomédicas, las ciencias agrarias y de la pesca, ciencias técnicas, ciencias naturales exactas, y es una academia que también incluye las ciencias sociales y las humanidades, cosas que no son muchas las academias en el mundo que lo incluyen. Aquí se ha hablado también de los miembros extranjeros. Nosotros tenemos la categoría de académico correspondiente, que son las personas de otros países, los académicos, los científicos de alto nivel en otros países que llegan a ser miembros de nuestra academia también a través de un proceso de nominación y de elección. Y en estos momentos tenemos 13 científicos de Estados Unidos que son miembros correspondientes de la Academia de Ciencias de Cuba y además miembros correspondientes sin ningún formalismo. Tenemos una interacción muy fuerte y eso nos da, o sea, son alrededor en estos momentos de 50 miembros correspondientes de todo el mundo, 13 son de Estados Unidos. Entonces vamos a hablar de la interrelación de esta academia, de nuestra Academia de Ciencias de Cuba, que también tiene 9 filiales en provincia, porque también a diferencia de otras academias de ciencias que se concentran en las capitales, se ha incentivado
por la extensión de la actividad científica a lo largo de todo el país, se han desarrollado capítulos provinciales y tenemos 9 filiales provinciales. Entonces, esta Academia de Ciencias, vamos a hablar de sus vínculos con dos instituciones muy importantes de Estados Unidos, que serán las que vamos a analizar. Tienen que ver con la Asociación Americana de Asociación para el Avance de las Ciencias en Estados Unidos, en el mundo, etcétera, y las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, sea NACEM, que vamos a utilizar la sigla para evitar tomarnos más tiempo con el nombre. Y con la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que además también nos facilita las propias interacciones también con NACEM y con otras academias. También quiero decirles, porque no es posible hablar de los intercambios con estas dos importantísimas entidades de Estados Unidos, que además tienen mucha fuerza internacional por la calidad de su membresía, que está entre las prioridades de las relaciones internacionales de la Academia de Ciencias de Cuba, frente que pudiéramos decir lleva durante muchos años trabajando muy fuerte la atención al intercambio con las redes académicas internacionales. Esa es una prioridad. Hay múltiples redes académicas que unen instituciones científicas de diferentes países y ahí tenemos mucha incidencia. Y también, en segundo lugar, aunque no es que sea en segundo lugar en el orden de prioridad, solo en la exposición, la importancia que le concedemos a las acciones bilaterales con academias y otras entidades de ciencia, tecnología e innovación con las cuales firmamos convenios, etc. En esos de esas dos proyecciones están insertadas nuestras relaciones y sobre todo en el campo bilateral, nuestros vínculos, por ejemplo, con NACEM, con estas Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos. Nosotros con NACEM tenemos intercambio de hace muchísimos años, intercambio que han tenido fluctuaciones y hemos tenido, incluso no tenemos una especie de memorándum de entendimiento, de cooperación, etcétera, pero sí estamos en proceso de construirlo e incluso teníamos algunos pasos ya adelantados, una visita que se iba a hacer a Cuba y no se pudo hacer. Sí queremos señalar que con esta entidad tuvimos un intercambio muy fuerte con relación, por ejemplo, a los llamados y los supuestos ataques sónicos. Ahí hubo un intercambio que fue polémico, un intercambio de situaciones, de posiciones, cuando en el año 2020 NACEM publicó el reporte Evaluación de enfermedades en empleos del gobierno de Estados Unidos y sus familiares en embajadas en el extranjero. Y particularmente se refirieron a Cuba y a China. Había un intento en ese reporte de definir las causas de los padecimientos y que podían haber supuestamente sufrieron diplomáticos de Estados Unidos, en este caso en Cuba. Y además aportando recomendaciones para proteger eh, a los diplomáticos norteamericanos. El reporte reconoció, hay un elemento muy fuerte, había un interés científico en el tema y había al mismo tiempo preocupaciones por el propio tema y por el tratamiento que se daba a ese tema. Reconocieron que para ellos era muy difícil obtener los datos confiables sobre síntomas, información clínica y exposiciones a posibles agentes causales de esos supuestos ataques sónicos. Reconocían trabas internas en los propios Estados Unidos, problemas informativos, obstrucción a la posibilidad de intercambiar con científicos cubanos sobre el tema y
declaraba aquel reporte que existían barreras artificiales y políticamente motivadas internas en Estados Unidos que no facilitaron desde un inicio un intercambio más fuerte con los académicos, los científicos cubanos. Nosotros en la Academia de Ciencias reconoció la voluntad para definir la caracterización médica de los padecimientos, un problema que se denunciaba en su país. Ellos actuaron, etcétera, y aportar recomendaciones, pero con discrepancias acerca del tema mismo y de las supuestas causas de los supuestos padecimientos. En este sentido, tuvimos diálogos en Washington, tuvimos diálogo aquí en La Habana, vinieron, hubo conferencia de prensa también nuestra y por supuesto todos sabemos en qué terminaron estas acusaciones cuando incluso muy recientemente los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos pues desestimaron toda la urdimbre que se tejió acerca de aquellos supuestos ataques sónicos. Pero aquí hubo y lo pongo como ejemplo porque también es necesario que veamos las cuestiones polémicas que pueden tener estas relaciones y al mismo tiempo la voluntad para poder enfrentarla y para poder dialogar. Y en este caso, incluso reconociendo obstáculos ellos con relación a las posibilidades de intercambios con la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Voy a ser muy concreta, a pesar de que es una larga historia de intercambio desde el 96. Pero me voy a centrar en estos intercambios con la AAAS. Personalmente considero que los intercambios, todo lo que estamos viendo aquí en el panel anterior y en otros encuentros que hemos tenido, los intercambios en el campo de la ciencia entre Cuba y Estados Unidos son de los de más noble propósito. Y creo que es necesario resaltarlo. La intensificación, porque antes hubo algunos vestigios, del intercambio con la AAA surgieron en medio del llamado carril 2, el segundo carril de la ley Torricelli en los años finales de la década de los 90. Y desde 1997 muchísimos intercambios. Y lo vamos a ver, voy a hacer, para evitar relatos solamente, vínculos entre funcionarios de la Academia de Ciencias de Cuba. En aquellos momentos, mi colega Pastrana era el secretario de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias y un poquito después del 97 me tocó tener responsabilidades también en la sección de intereses de Cuba en Washington, precisamente atendiendo los intercambios académicos. O sea que estamos, y aquí vamos a ver otros compañeros que los tengo que mencionar, que han jugado un papel protagónico, como el mismo Cabaña, como la misma Rick, que ha jugado también y que ya se ha mencionado acá. Las relaciones se mantuvieron incluso después del 2003, cuando Bush cambió la política y tiene también una historia, y siguieron viniendo delegaciones de la AAA a Cuba. Algunas iban a Estados Unidos desde Cuba, pero con muchas trabas con relación a la visa, y hubo delegaciones de AAA que vinieron en el 97, en el 2009, en el 2011, siempre con vínculos de intercambio. Hay un hito, aquí se habló del hito que significó el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Hay un hito muy importante que fue en el año 2014, precisamente hace ahora 10 años, o sea, que lo podemos conmemorar junto con este evento, que se firmó el memorando de cooperación entre la Academia de Ciencias de Cuba y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, con identificación de áreas que son estas que hemos visto aquí y que vamos a seguir viendo en este panel. Han predominado áreas relacionadas con enfermedades, o sea, colaboración en áreas de las enfermedades infecciosas, trastornos cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, como van a escuchar al presidente
de la academia, cáncer, resistencia a medicamentos antimicrobianos. Incluso también en ese periodo entre el 2015 y el 2016 se firmaron otros memorandos entre la AAA y entidades cubanas como fueron el Ministerio de Salud Pública y el SIGMA. O sea, el SIGMA, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. O sea, un momento muy interesante de reforzamiento de esas relaciones. Incluso en el año 2015, nosotros lo tenemos también como un hito, salió un editorial en la revista Science, que todos conocemos, no es necesario que hable de ella, sobre la colaboración científica con Cuba, centrado en un artículo del propio secretario de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias en aquellos momentos, Sergio Pastrana, que habría algo inédito en esta publicación en una revista importante, la revista Science, una de las 6 importantísimas revistas, quizás la más importante, bueno, ahí podemos tener, que tiene la AAAS y su centro de diplomacia científica. Y se incluyeron otras temáticas, por ejemplo, con posterioridad al 2014, conversaciones acerca de los temas ambientales y los temas del medio ambiente marino en particular, compartido por Cuba y Estados Unidos, manejo de áreas protegidas e incluso las cuestiones neurológicas. En esa visita de esos años se produjeron talleres en el Centro de Neurociencias de Cuba, auspiciados por la AAAS. El 2016 fue también un hito importantísimo y quiero decir algo acá. Todo lo que aquí estamos analizando, y por lo menos lo que hemos visto en el panel anterior y lo que estamos planteando ahora nosotros, no puede ser posible si no tenemos el apoyo de nuestras misiones diplomáticas, en este caso en Estados Unidos. Creo que ha sido y que hay que reconocerlo el rol que tuvo, bueno, en su momento la sección de intereses de Cuba en Washington y en la Embajada de Cuba en Washington, e incluso después vamos a ver cómo ha estado también presente en los intercambios que se han producido aquí en La Habana y también en otros lugares, representantes de la Embajada de Estados Unidos interesados en estos temas. En el 2016 se produjo una visita importantísima de la máxima dirección de la AAAS a la Embajada de Cuba en Washington. Y la reunión con el embajador Cabaña fue decisiva y una cuestión muy interesante que después lo vamos a ver en las valoraciones finales que haremos. En esa visita que hizo la AAA también participaron el director de la Oficina Política para Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, un senador y la asesora adjunta para Ciencia y Tecnología del secretario de Estado. Creo que esto tiene que ver ya también más allá, por eso yo decía que jugamos papeles asesores. Lo jugamos nosotros en Cuba y lo juega también, por ejemplo, la AAAS en los Estados Unidos. Y se vio la voluntad mutua de continuar los intercambios. En junio, incluso en la propia sede de la AAA, no me voy a detener en esto, ya se ha hablado por otro, estuvo las actividades donde la academia también participó, por ejemplo, sobre la cooperación médica y científica, resaltado por la revista de MEDIC. Hubo un buen panel sobre estos temas y también sobre el tema del cáncer que aquí se exponía hace un rato. Queremos subrayar entonces que desde el año 18 se inició un proceso para actualización de aquel memorándum de colaboración que se llamó así, memorándum de cooperación entre la Academia de Ciencias de Cuba y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y voy a ser muy rápida en este sentido. En diciembre del 18 recibimos una delegación del Centro de Diplomacia Científica y acordamos muchísimas acciones e incluso una renovación del memorándum para ampliar áreas.
se dio incluso una nueva visita, después vino la pandemia. O sea, esto fue en diciembre del 2018, acordamos cosas para el año 20 que no se pudieron realizar por la pandemia. Y en abril del 21 hubo una nueva visita de la AAAS a la Embajada de Cuba en Washington con la intencionalidad de continuar los intercambios con nuestras instituciones. Y, y en junio del 21, la revista Science and Diplomacy publicó una entrevista a la embajadora cargada de negocio en aquellos momentos, Leanne Stott. Hay reconocimientos explícitos por parte de la dirección de la AAAS sobre la prioridad que se otorga a la ciencia en Cuba, sobre los obstáculos que afectan la colaboración científica. Hay un reconocimiento a la institucionalidad cubana y, por ejemplo, entrevistas en Cuba entre ellos y el compañero Cosío y también la entonces ministra de Ciencia, Tecnología eh, y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, que se realizaron en La Habana en el año 2022. Hubo elogios expresos, interés con elogios expresos a el trabajo del gobierno actual de nuestro país con relación al programa de la ciencia, o sea, el programa gubernamental con respaldo, con apoyo basado en ciencia, tecnología e innovación y hubo elogios al artículo del presidente Díaz Canel en la revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba. Desde entonces para acá han ocurrido, me voy a demorar más de un minuto, han ocurrido varias citas. En marzo del 23, pero visitas con acciones concretas. Una serie de seminarios de debate con propuestas de intercambio y con una característica. No solo participan científicos, sino también decisores de ambos países. O sea, en esto que les voy a relatar nada más, hay participación de científicos de alto nivel de numerosas entidades de Estados Unidos y de numerosas entidades cubanas. En marzo del 23 se hizo un seminario aquí en la Academia de Ciencias sobre el futuro de las relaciones científicas entre Cuba y Estados Unidos. Ese fue su título, auspiciado por la AAA y la Academia de Ciencias. En octubre del 23 fue una delegación de la Academia de Ciencias de Cuba y visitó la AAA con un programa riquísimo de acciones en numerosas instituciones de Estados Unidos. Otro seminario aquí en las áreas de salud, auspiciado por la AAAS, en febrero del 24. También participó mucho la academia. En marzo del 24, un segundo seminario conjunto. En La Habana, desafíos y oportunidades compartidos en materia de envejecimiento y gestión de desastres. Potencial para la colaboración científica entre Estados Unidos y Cuba. Y una modalidad que se inició el pasado mes de septiembre, septiembre del 24, la AAAS promovió un seminario trinacional en México, oportunidades para la colaboración entre Estados Unidos, Cuba y México en salud pública. Para terminar, algunas valoraciones. Hay una concepción muy clara de la necesidad de la colaboración científica, de un concepto de la ciencia abierta, como lo plantea la UNESCO, de un concepto de la ciencia para resolver problemas. Y en este caso compartimos problemas los dos países. Los huracanes son compartidos, las epidemias son compartidas, los mosquitos se comparten y así podemos plantear muchísimas cosas. Por lo tanto, hay una voluntad de ambas entidades, incluyo aquí también miembros de otras instituciones científicas norteamericanas de la propia NACEM, de ampliar los intercambios
entre Cuba y Estados Unidos en coordinación con las instituciones de nuestro país. O sea, esto es muy importante, no la academia, las academias y estas instituciones, su fortaleza está en sus miembros. Desarrollar la colaboración internacional como relación de igualdad y de respeto, dirigida a prioridades de cada país. No las vamos a violar. Favorecer el rol de la diplomacia científica para alcanzar objetivos de la política exterior, con incidencia en la imagen país para nosotros, muy importante. Y para nosotros en Cuba es muy importante, aunque también el Centro de Diplomacia Científica lo está haciendo en su país, colaborar en la construcción de una estrategia nacional de diplomacia científica. Combinar la colaboración con instituciones de primer nivel, pero también con países que tienen economías emergentes. Y por último, apoyar convocatorias de proyectos multinacionales orientados a la solución de problemas comunes y a la creación de fondos que pudieran financiar. Nosotros hasta ahora estos intercambios, compañeros, no media nada material ni financiero, es puro intercambio científico. Y en estas delegaciones han estado muchos de los compañeros que están en este panel, o varios de los que están en este panel y los que estuvieron en el panel anterior y otros muchos que no están aquí. Entonces, Cuba tiene, y la Academia de Ciencias de Cuba, una voluntad muy fuerte de continuar con estos intercambios por la riqueza científica, por el bien de nuestros países y por la colaboración que significa a las relaciones civilizadas que estamos llamando desde nuestro país, y que los científicos, o sea, el respeto hacia la ciencia cubana es totalmente evidente. Evidente. Muchísimas gracias. Disculpen el corre-corre. Siempre ser el último panel nos crea este Muchas reto. gracias, a Olga. Es importante decir que tenemos que agradecer al CIPI a la cooperación para la realización de estos paneles de ciencia de importantes instituciones de nuestro país, no solo la Academia de Ciencias de Cuba, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, BioCuba Pharma y otra serie de instituciones, de institutos de investigación dentro de estas organizaciones que han participado activamente en la preparación tanto de este panel como de la revista que lanzaremos en el día de mañana. A continuación, le doy la breve palabra al compañero doctor en ciencias Manuel Iturralde Vinén, que reúne en sí un grupo de tareas, es un editor del CINMATEL, es miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, es probablemente nuestro principal eh, paleontólogo, paleogeólogo y además es un gran comunicador. Entonces, por favor, con esta experiencia, vamos a hacer lo más breve posible. Aprieta. Ahora sí. Muchas gracias por invitarme en esta oportunidad. Realmente la palabra breve siempre a uno lo asusta. Hace casualmente, un día como hoy, en 1930, visitó la Academia de Ciencias de Cuba el físico Albert Einstein. Y él dejó escrito en el libro algo muy interesante. Quiero dejarlo en el aire, esa idea. Y es que la primera sociedad verdaderamente universal fue la sociedad de los investigadores. Con esto quiero decir de que los científicos tienen o tenemos una cualidad de interrelacionarnos con mucha facilidad y crear lazos más allá de lo que simplemente obliga el trabajo. Déjame ver cómo yo logro ver mi presentación. Lo que quiero decirle, ¿qué
qué significa, porque voy a hablar sobre la colaboración entre el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo Americano de Historia Natural en New York, porque es una asociación emblemática, vamos a decir, y muy característica de todos estos tiempos. Pero quiero decirle que un museo es una institución que se dedica a tener colecciones representativas de la naturaleza, empezando por rocas, minerales, fósiles, plantas, animales marinos, animales terrestres, de todo tipo de organismos que representan la naturaleza. Ustedes dicen, bueno, ¿y para qué hay que colectar tanto? Bueno, lo interesante es que estudiando esas colecciones que están a disposición de los curadores del museo, pero de todos los investigadores de cualquier país, se pueden encontrar patrones, establecer relaciones, ver inclusive cómo se transforman los mismos animales a través del tiempo, las plantas, cómo se transforman a través del tiempo. Y digo transforman no en el sentido geológico como geólogo que soy, sino a veces debido a cambios en el ambiente, etcétera. Por ejemplo, un caso muy simpático es, bueno, es que una colección de huevos de aves que había en un museo, empiezan a darse cuenta de que cada vez eran más finos la cáscara y después empiezan a estudiarlo y al final resulta que se descubre que el DDT era el causante de que los huevos se hicieran más frágiles y por tanto la reproducción de esas aves estaba en peligro. Y eso salió de tener una colección larga de huevos de esta ave en un museo casualmente de la Florida. Por supuesto, el Museo Americano de Historia Natural colecciona en todo el mundo. El Museo Cubano le interesa Cuba y las Antillas Mayores. Tenemos diferentes, lógicamente, diferentes visiones de lo que nos interesa. Sin embargo, fíjense, el American Museum viene colectando en Cuba desde 1892, estableciendo relación con científicos cubanos desde esa época o científicos de otros países radicados en Cuba. Y eso habla del problema, o sea, el problema no, sino la cualidad esta de la relación persona a persona que existe en la ciencia. El Museo de Nueva York tiene una larga historia, sin embargo, el Museo de Historia Natural cubano se fundó comenzó a generarse en el año 62, época en la cual por causa política no había mucha relación con los Estados Unidos y entonces solamente a partir del 89 es que empiezan las relaciones entre los dos museos. Viene a Cuba una delegación a participar de un congreso de geología, que hubo ese año, y a partir de ahí pues hubo contacto, desarrollo, y se desarrolló una época fantástica, ideal, que duró hasta el año 98. En toda esa época se hicieron muchísimas exploraciones, muchísimas investigaciones. Hubo relación no solamente entre un museo y otro museo, sino se esparcieron hacia universidades, hacia instituciones, tanto en los Estados Unidos como en Cuba. Y eso fue muy valioso desde el punto de vista de la ciencia, para los resultados de la ciencia. Yo rápidamente les voy a mostrar algunos. Lo más importante que hubo fue, por ejemplo, lo que yo estaba viendo que ustedes hablaban de que el año 16 fue importante. Miren, en el año 16, vamos a ver la siguiente imagen. Se montó una exposición enorme sobre Cuba en el Museo Americano. Invirtieron millones de dólares. Hubo una colaboración tremenda entre los dos museos para montar la exhibición. Evidentemente que en todas las ramas de la ciencia había una tremenda expectativa en ese año. Y prácticamente después, muy poco realmente ocurrió. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los principales aportes de la geociencia? Yo se los iba a mostrar, pero realmente se pueden leer por ahí, no voy a detenerme en ello. Pero lo que sí le puedo decir es que a través de estos años hubo importantes aportes de esta colaboración entre el American Museum y el Museo Cubano a la ciencia de la Tierra,
no de Cuba, sino a nivel global. Los resultados son a nivel global. Descubrimiento de los primeros fósiles de mamíferos terrestres del Mioceno, por eso lo voy a poner. O sea, se hicieron una serie de aportes desde el punto de vista geológico y científico, tanto en Cuba como en Puerto Rico, como en Jamaica, como en República Dominicana, incluido Haití. Momentos que fueron cruciales para el desarrollo de la ciencia geológica. Pero lo más interesante, vamos a decir, de toda esta colaboración, que lo que hizo fue ir añadiendo información, es el resultado fue una hipótesis sobre el origen de la fauna antillana desde un punto de vista no antes enfocado, que era el punto de la paleogeografía. ¿En qué momento existieron las mejores condiciones para el intercambio entre la fauna de Sudamérica y de Cuba? Este trabajo prácticamente se hizo ya en una etapa en que habían pocas relaciones físicas, vamos a decir, ya no podíamos viajar allá, no venían ellos aquí. Sin embargo, continuamos trabajando con el material que ya teníamos colectado y por fin, ¿qué ocurre? Se pudo preparar este año, el año pasado, dos actualizaciones de aquella investigación. Esa investigación, lo que tiene interesante, esa teoría, es que ha dado lugar a más de 50 proyectos desde que se ha llevado a cabo en diferentes países, lo cual es importante en la ciencia cuando tú generas una mecánica de reproducción del trabajo. Entonces, ahora quiero ponerle algunas ideas muy breves, creo que son 6, para meditar sobre ello. La primera, esta era la primera. La ciencia, sí, es primero. La ciencia no reconoce fronteras, es decir, la frontera física, geográfica, política, para la ciencia no tiene ninguna trascendencia. Los científicos no pensamos en términos de país. Segundo, en algunas etapas, sí, así puede llegar. En algunas etapas, durante la que hubo pocas tensiones, vamos a decir una bonanza entre las relaciones de Cuba y los Estados Unidos, se hizo cantidad de trabajos interesantes, se tuvieron muchísimos intercambios muy valiosos, tanto para los investigadores norteamericanos como para los cubanos. Cuando vinieron los periodos difíciles, entonces surgió otra modalidad, que es la modalidad de la amistad. Ya las relaciones que habían crecido a través del tiempo de bonanza en que nos veíamos físicamente, se mantuvieron gracias a estas relaciones humanas. Y seguimos trabajando ya utilizando otros métodos para vernos en un tercer país o estudiar los materiales que ambos teníamos en las colecciones, cosas como esa. Y ya lo decía, en el caso en que hubo tensión política y no hubo relación, todos perdimos. Porque los norteamericanos no pudieron seguir viniendo acá o venían muy poco, tenían poca posibilidad de desarrollar su trabajo que ya había comenzado, que es un tema muy interesante, donde Cuba juega un gran papel en las cuestiones aquí del Caribe. Y nosotros igualmente se nos interrumpió la colaboración, pero ¿qué es lo que hicimos? Nos fuimos a buscar nuevas ayudas o nuevas colaboraciones y trabajamos con especialistas de España, Alemania, Francia, Inglaterra, Japón, Argentina, Venezuela, México, Canadá, y en definitiva los americanos se quedaron sin poder participar directamente de este trabajo que continuó, porque el trabajo tenía que seguir. Nosotros somos investigadores y siempre estamos buscando ampliar la frontera. Hubo gestiones del Museo Americano, se hicieron firma de documentos conjuntos y todo, pero realmente a partir del 2017 la situación fue muy difícil.
Y aunque los científicos estamos encadenados entre Cuba y Estados Unidos por vínculos de índole oceanográfica, geográfica, climática, biológica y sanitaria, esto que queda claro para los investigadores, desgraciadamente a veces no queda claro para algunos tomadores de decisiones y entonces se crean barreras que no ayudan a nadie. En fin, las relaciones entre el Museo Americano y el Museo de Cuba muestran lo importante que es mantener una relación abierta, una colaboración abierta, y que cuando estas relaciones se pierden, todos perdemos. Muchas gracias. Apaga ahí. Como coordinador de panel, tengo un deber ineludible que compartir con el público y los ponentes. Es una pena que se haya retrasado todo el programa, pero ahora tenemos el dilema de que tenemos prácticamente 10 minutos para que hablen 5 oradores que están pendientes, lo cual hace casi imposible que hable ninguno. Pero yo quiero de todas maneras decir varias cosas. Primero, que como ya veníamos diciendo, que agradecemos a ellos a estas organizaciones, lo que han contribuido a este panel y a la revista que vamos a lanzar mañana, que evidentemente todos los materiales se van a recoger, todos los PowerPoint, en el repositorio de la academia, del CIPI, y que además pensamos tener la posibilidad de tal vez continuar la publicación de la revista en función de lograr publicar todo el material que han elaborado todos los compañeros. Sin más, entonces, le doy la palabra a la doctora Patricia González y a Dan Whittle, que está participando como ponente también desde online, desde su trabajo allá en Estados Unidos. Patricia, tienes 3 minutos. Bueno, buenas tardes. Yo espero no demorarme más de 3 minutos. No puedo empezar sin dar los agradecimientos realmente a los organizadores de este evento. Y yo les vengo a hablar de un tema fascinante y un tema además que nos une. Usualmente el mar se ve como algo que nos separa y realmente es algo que nos une. Y se los voy a decir en 3 razones básicamente. La próxima. Ajá. La primera es una razón oceanográfica y yo creo que es la que es más evidente para todos, que descansa en las corrientes que van a estar uniendo a toda la región. Pero probablemente más importante que eso, la próxima. Con 3 ejemplos le voy a decir la conectividad tan fuerte que tenemos entre Cuba y Estados Unidos. El primer ejemplo es el del pargo. Lo que están viendo ahí son diferentes momentos de desove de los pargos, donde en Cuba los pargos desovan el pargo criollo desova 10 veces más que en otros lugares del Caribe. Y si siguen la ruta y ven solo la última foto a mano derecha abajo de ustedes, van a ver que ese es el recorrido de las larvas desde la plataforma cubana hasta diferentes áreas. Llega tan lejos como Carolina del Norte. La próxima. Esta es la langosta Paralurus argus, cuyo es nuestro primer recurso marino, recurso comercial marino. Y si se fijan ahí, Cuba exporta más larvas de langosta en la plataforma sur que lo que recibe. Igualmente, esas larvas llegan hasta los Estados Unidos. La próxima. En tercer lugar, el ejemplo de los corales. Cuba es el país que es más receptor de larvas de corales en todo el Gran Caribe y mayor exportador. Seguimos. De manera que la colaboración nuestra descansa en 2 grandes pilares, la investigación y la formación de capacidades. En ambos casos, en ambos países, esa colaboración va incluyendo a los estudiantes desde el pregrado. La siguiente. De manera que si viéramos en una línea del tiempo y pensáramos solo en estos últimos 10 años, la próxima, podemos decir que el año 2017 para nosotros fue un año cumbre donde se llevaron a cabo casi simultáneo 3 expediciones científicas a bordo de embarcaciones norteamericanas. Algunas de ellas nos cruzamos inclusive en el mar con 3 objetivos diferentes. Y una de ellas inclusive le dio la vuelta a Cuba. Y las 3 además incluyeron estudiantes de pregrado y de posgrado como parte de nuestros investigadores. Seguimos.
En segundo lugar, después de una batalla legal con la revista Bulletin of Marine Science, que descansa en la Universidad de Miami, se logró que los investigadores cubanos, después de 60 años, pudiéramos publicar en esa revista de investigaciones, que es una de las más prestigiosas, y dedicamos un volumen completo a los ecosistemas marinos cubanos. ¿Seguimos? Ni siquiera durante los años de pandemia nosotros paramos nuestra colaboración. Lo que hicimos fue pasar de una colaboración presencial a algo virtual. Seguimos dando cursos tripartitas, cursos bipartitas. ¿Seguimos? Y de nuevo, el año 23 es otro año cumbre para nosotros. En ese año, gracias también a la colaboración con los colegas norteamericanos, por primera vez la editorial Springer es una editorial suiza de muy alto prestigio académico y por primera vez dedica un solo volumen a los arrecifes de coral de un país. Eso nunca antes había pasado. Usualmente se dedican los volúmenes a los arrecifes de coral de diferentes regiones del mundo. Y lo otro, lo que ven abajo, fue que precisamente se llevó a cabo el proyecto que se conoce como Bojeo a Cuba, que le dimos la vuelta a Cuba también por primera vez para estudiar los arrecifes someros y los grandes depredadores, principalmente los tiburones. Donde básicamente entonces, si pensamos en el futuro, estamos pensando igualmente en continuar esta relación de investigación y de formación de capacidades, por supuesto siempre sobre la base del respeto, de la colaboración y de los beneficios mutuos. ¿Seguimos? Ahí ven que hay una serie de organizaciones, tanto cubanas como norteamericanas, que han estado a lo largo de estos 10, 20 años implicadas de manera constante en todas estas acciones. De manera que, la última, por favor, nosotros apostamos por el mar que nos une y no por el que nos separa. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a Dan Whittle, que no puede participar porque no tenemos tiempo personalmente, pero un artículo de él aparece en la revista que lanzaremos mañana. Doy entonces la palabra al profesor Enrique Ramos Guadalupe para darle 3 minutos para una ponencia que él tenía preparada para 10. Enrique, sale tu ponencia. PowerPoint de Luis Mire, Enrique. si no está, no importa. Yo lo hago verbal, no se preocupe. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecer, por supuesto, al embajador Cabañas, al Centro de Investigaciones de Política Internacional y al embajador Pastrana por su invitación a compartir con ustedes estos momentos. En realidad, el tema que yo traigo para ustedes es un tema de base histórica. Son las bases de la colaboración entre Cuba y Estados Unidos que se remontan al siglo XIX, a 1855. Año en el cual Andrés Poey, el hijo del naturalista que todos los cubanos conocemos, entabló relaciones con Joseph Henry, secretario de la Smithsonian Institution, para, mediante correspondencia, intercambiar datos meteorológicos. La siguiente, por favor. Ahí tienen ustedes las imágenes, las van a ver ahí a los dos. Bueno, esta es la primera. Ahí tuvimos una vez un servicio meteorológico cubano de bandera estadounidense. Como por ser un servicio estatal, pues lo llevaba el Weather Bureau de Estados Unidos. La siguiente. Ahí están encima las figuras que mencioné, Andrés Poey, Joseph Henry, después continuado por el padre Benito Viñez, sacerdote jesuita, y el jefe del Signal Service del Ejército de Estados Unidos, Greely, un explorador polar, que además dio continuidad a esa relación ya con datos. Pasamos a la siguiente, por favor, para ir abreviando. Eso no fue por gusto. Es que en Cuba, en La Habana, teníamos el observatorio meteorológico más importante de la zona tropical del planeta, desde donde se emitió el primer aviso y primer pronóstico de ciclón tropical en la historia. Siguiente. El intercambio de datos se realizaba mediante la vía más rápida de entonces, la telegrafía, acudiendo al sistema de cables submarinos que ya existía. Siguiente. En 1898 tenemos la oficina del Servicio Meteorológico Estadounidense a la que ya me referí, que tuvo un observador en La Habana y una pequeña red de estaciones. La siguiente. Esto trajo como resultado la primera publicación científica en ambos idiomas y un sistema de señales de alerta contra huracanes, de la cual la más temible eran esas dos últimas banderas rojas con los cuadros negros, que significaba que un huracán de gran intensidad venía sobre La Habana. Este señor
atendía la parte climatológica en la oficina estadounidense. A partir de su experiencia fue designado primer director del Servicio Meteorológico en la República de Cuba, aprovechando la experiencia con los estadounidenses. La persona de la derecha fue quien le sucedió, el ingeniero cubano José Carlos Millas, que tuvo tanta interacción con Estados Unidos que logró que el jefe del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, profesor Willis Gregg, visitara a Cuba y esto tuviera como consecuencia una ampliación, pasamos a la siguiente, en cuanto a infraestructura y a instrumental, que fueron usados en los estudios meteorológicos, incluyendo el sondeo de la atmósfera con globos pilotos. Siguiente. Llega la Segunda Guerra Mundial, Cuba responde, al igual que Estados Unidos, al ataque a Pearl Harbor y declara la guerra al frente fascista en Europa, lo cual hace que el servicio meteorológico, fíjense que es la misma persona, pase a ser entonces de la Marina de Guerra, dada la importancia estratégica de la información meteorológica para las operaciones navales. Siguiente. Comienza el escenario de operaciones en el Caribe y sobre todo la aviación comienza a hacer un gran uso de esas observaciones meteorológicas efectuadas en Cuba para la Armada de los Estados Unidos. Siguiente. Fíjense el escenario geopolítico que se genera: operaciones antisubmarinas, el suministro de guerra entre América y Europa, la protección del Canal de Panamá, y para todo ello se necesitaba la información meteorológica que de Cuba se emitía. Siguiente. Miren ustedes cuántas instalaciones militares tuvimos de Estados Unidos en Cuba haciendo uso de esa información. Más de 10 instalaciones, que además servían para entrenar a los pilotos estadounidenses en condiciones tropicales y después iban entonces a la guerra en el Pacífico. Siguiente. Más instrumental, entre ellos los globos con radiometeorógrafos. Siguiente. Fíjense ustedes aquí, tenemos personal de la Embajada de Estados Unidos, personal militar, aquí en la sede del Servicio Meteorológico, lanzando el globo sonda. Esto trajo un buen resultado. Cuba recibió instrumentos, pero a la vez casi todas las estaciones estaban en las costas, por ser de interés para la Marina de Estados Unidos. Siguiente. Siguiente. Bueno, el intercambio continuó ya en la parte civil entre las mismas, el mismo director del servicio cubano y el jefe del Weather Bureau de Estados Unidos. Siguiente. Continuamos, ya se introduce el radar, en este caso para seguir esos globos pilotos, tener información del aire superior. Siguiente. Bibliografía meteorológica, fíjese que está muy centrada en la aviación. Esta bibliografía no la pagaban los militares estadounidenses, la pagaba el Departamento de Estado. Se consideraba un área de cooperación entre ambos países. Siguiente. Vamos entonces, después del 59, terminamos ahí, adelante. Se mantuvo a nivel mínimo esa cooperación. Esto es el primer director del National Hurricane Center de Estados Unidos, de Miami, profesor Don Millas. Y aquí pasa algo curioso. El archipiélago de Isla Swan en el Caribe, que hasta entonces tenía una estación muy importante para la meteorología cubana en orden de alertar la presencia de huracanes en el Caribe occidental, se convierte en una instalación enemiga cuando se instala una planta de radio para favorecer la subvención en Cuba. Siguiente. Bueno, la colaboración con el Centro Nacional de Huracanes se ha mantenido porque los huracanes son fenómenos regionales. Siguiente. Y en los últimos años citamos nada más que 4 hitos importantes. La visita de un avión cazahuracanes a Cuba, la colaboración con la Universidad de Rutgers en la persona de Alan Robock, tuvo un encuentro con el comandante en jefe para hablar del invierno nuclear, esta catástrofe que ocurriría si se usan armas nucleares a nivel universal. La colaboración en el estudio del aire superior con el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de Boulder en Colorado. Y finalmente, el único acuerdo que en los últimos años se ha podido suscribir entre la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, entre las figuras del vicealmirante Manson, que firmó con el viceministro primero, entonces Fernando González, ese acuerdo de colaboración. Así que finalmente, y para cerrar, decir que
Una vez que logremos superar las barreras del bloqueo, esa colaboración alcanzará una muchísima más capacidad de favorecer a ambos países en virtud de estos 170 años de historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique, profesor Luis Enrique de la Oficina del Historiador de la Ciudad, historiador de la meteorología. La palabra a Gladys Hernández, la vicedirectora del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, para que nos hable sobre el tema de cooperación en ciencias sociales y de el trabajo en estas áreas con nuestros colegas de Estados Unidos. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes. Me toca a mí la tarea de abordar uno de los foros de discusión académica que para los académicos y profesionales cubanos, incluidos el sector de la cultura, nuestros artistas, ha sido siempre estratégico, que es precisamente LASA. Esta institución, surgida en 1966, es sin duda uno de los foros más importantes para nuestros académicos. ¿Por qué? Porque con más de 900 paneles temáticos que incluyen conferencias, plenarias, reuniones informales y demás actividades, sin duda es una de las actividades multitudinarias más importantes donde históricamente ha estado la presencia de Cuba. Muy importante porque es cierto que en la historia de estos vínculos académicos, LASA ha destacado como espacio para el debate, para el diálogo, para la cooperación y sobre todo para generar confianza entre los académicos de ambas partes, a pesar de la historia de desencuentros que existe. Una historia llena de acercamientos, debates, análisis oportunos y en muchas ocasiones el redescubrimiento de nuestras verdades, porque se han analizado tanto los problemas propiamente de Cuba como los problemas que tienen que ver con toda la región latinoamericana caribeña y con los Estados Unidos. Sin embargo, este es un escenario donde en ocasiones predominan intereses que no siempre son los más oportunos, que a veces determinan fundamentales afectaciones a la participación de los académicos del lado de acá. Tenemos desgraciadamente en el horizonte más cercano, por ejemplo, el problema que tenemos con la obtención de las visas, la eliminación de algunas excepciones de pago o la nueva instrucción que establece que hay que pagar incluso si aprueban o no su presentación de ponencia. Y en ese sentido, pues también estamos percibiendo que se está dejando de utilizar un espacio muy importante que es el espacio virtual. La virtualidad llegó para generar una serie de condiciones para nuestros académicos que era realmente importante. Y sin embargo ahora, hasta para participar de forma virtual, hay que ejercer un pago cuando usted debe presentar su ponencia. Es necesario reconocer que esta especie de patrón de entendimiento en las discusiones y el diálogo en LASA es realmente estratégica. No solo necesitamos los académicos cubanos esa presencia, la necesitan también los académicos que conforman esa institución. En esa institución tenemos más de 720 cubanos que están inscritos y sin embargo en el último evento apenas pudo participar nuestra comunidad académica. Destacar que en este espacio en el cual realmente se ha logrado una libertad de opiniones, donde los académicos cubanos presentan sus opiniones, sus realidades, donde incluso se discuten otras opiniones y otras supuestas realidades en un marco totalmente franco, transparente. Realmente es una pena que tengamos que sufrir este otro tipo de contradicciones. ¿Cómo ver el futuro? Me disculpo por la brevedad. Hay dos elementos que nos parecen estratégicos en este contexto.
En primer lugar, no se puede aceptar cualquier opinión acerca de nuestra Cuba, sino que se consulta con los académicos cubanos. Y en la sección de Cuba se produjeron algunos incidentes desagradables porque se emitieron algunas declaraciones que no contaban con la opinión ni siquiera de los cubanos miembros de esa sección. Por tanto, respetar las condiciones de respeto y cooperación que han privilegiado este diálogo histórico resulta trascendental en la actualidad y sobre todo para el futuro que espera a estas relaciones. Y en segundo lugar, mantener las condiciones y normas que no discriminen y que son normas establecidas por la propia LASA, no discriminan género, no discriminan color de la piel ni ideología política, permite el acceso a la membresía a cualquier académico y le da la posibilidad de dialogar y de plantear sus realidades. Por tanto, en el contexto en que nos encontramos, tanto internacional como bilateral, estos dos deberían de ser principios básicos para el trabajo de esa institución. No puedo perder la oportunidad para agradecer en el año 2024 la extraordinaria decisión que tuvo la sección Cuba de nominar a un eminente académico cubano para el Premio de la Excelencia, a nuestro doctor José Luis Rodríguez, por la contribución al desarrollo del pensamiento económico cubano. Entonces, si somos capaces de reconocer los valores que tenemos en ese diálogo y en esa discusión, pienso que las otras cosas son salvables. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Y por último, doy la palabra al doctor en ciencias Rainer Schulz para hablar de Casa Cuba, un proyecto muy interesante. Muchas gracias. Yo sabía que iba a tener un rol complicado de ser el último ponente en el último panel después de 2 días. Y si no hay tiempo, yo volvemos a ver aquí. Voy a dejar la ponencia para el próximo año, pero si tienen 5 minutos, comparto algunas ideas. Ok, vale. En primera instancia, yo quería agradecer al embajador Cabañas, y no por una formalidad académica, sino realmente me ayuda este ejercicio de este encuentro aquí de las conversaciones CIPI para pensar con más complejidad y más actualidad sobre el tema Cuba-Estados Unidos, y no solamente para mí y mis estudiantes, sino también para los colegas que yo tengo en las universidades que forman parte del consorcio para pensar en el futuro, en decisiones que queremos tomar, y quiero compartir algunas. En segundo lugar, como aquí no se presentan los presentadores, yo sí quiero decir algo sobre mí, porque creo que en este caso la biografía tiene relevancia, porque no soy ni cubano ni norteamericano. Yo nací en Alemania, tuve la oportunidad de venir a Cuba a estudiar en la Universidad La Habana por un convenio de la Universidad Humboldt. Después hice mi doctorado en la Universidad Harvard con uno de los profesores que está aquí presente, que escucharon por la mañana, con Jorge Domínguez y con John Cotsworth. Los dos fundaron el programa de estudios cubanos en esta prestigiosa universidad, que durante los primeros 15 años ha invitado más de 100 académicos cubanos. Muchos de los aquí presentes probablemente han estado en algún momento en esta universidad. Y para mí estas dos experiencias han sido motivación de lo que estoy haciendo hoy en día aquí. O sea, ofrecer la oportunidad para jóvenes de otros países, sobre todo Estados Unidos, de estudiar en Cuba, conocer realidades y historia cubana, y también crear un pequeño centro de intercambio y diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Esto es como el preámbulo. Y también me alegra mucho que el centro, el consorcio CASA, tiene que ver con el tema de esta conferencia, que son los 10 años del restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos, porque nos fundamos justo antes del 17 de diciembre. Estuvimos aquí con los primeros estudiantes en el 2015, sobrevivimos las elecciones de Trump y estamos ahora mismo invirtiendo en el futuro de relaciones académicas Cuba-Estados Unidos. Entonces, ahí está la ponencia, voy a ser muy breve y selectiva. La próxima. Aquí ven estudiantes que acaban de salir
de Cuba. Ellos vienen normalmente por 4 meses, viven con familias cubanas, toman clases en la Universidad de La Habana y en cursos que nosotros diseñamos y organizamos con profesores cubanos. Y aquí esta conferencia me ha dado más ideas de temas, de conferencias y cursos que podríamos dar en el futuro. 2 de los estudiantes prepararon una pequeña intervención para mañana que pueden escuchar, donde ellos reflexionan y se imaginan el futuro entre Cuba y Estados Unidos. La próxima. Los hechos básicos no los voy a leer, pero creo que lo importante es que son 16 universidades que se han juntado para ofrecer estudios e intercambio en Cuba y que somos la única institución académica norteamericana con una cierta presencia física aquí en Cuba a largo plazo. Cumplimos ahora 10 años, yo soy el director fundador y tenemos mucho interés en otras universidades, tanto profesores y estudiantes que preguntan cómo es eso posible, cómo podemos participar, cómo podemos ser parte de este proyecto. Ahí decía también que en los primeros 10 años hemos tenido más de 300 estudiantes que no han venido por una semana o 2, sino por varios meses viviendo aquí, compartiendo aquí y muchos de ellos con vínculos que se han creado entre Cuba y Estados Unidos, de cual voy a hablar en un momentico. Ahí ven lo que estamos haciendo, diseñando cursos, talleres, tenemos clases de español, porque vienen ya con un conocimiento de español, pero siempre quieren mejorar. Y también hemos inventado algo que me parece útil en este contexto, una clase de inglés para cubanos, porque el inglés aquí es muy importante. Nosotros hemos contratado una profesora muy experimentada y los alumnos que vienen de Estados Unidos ayudan, son teaching fellows en esta clase y dan inglés a jóvenes cubanos que quieran y necesitan mejorar su inglés. Y eso es una experiencia de intercambio people to people muy lindo. La próxima. Entonces ahí ven, no los voy a leer, algunos temas, las clases que estamos dando actualmente en este proyecto, Cuba-Estados Unidos, la salud pública en Cuba, que tiene siempre gran interés. Y lo importante creo que es que no solamente damos la clase en el aula, en la Casa de las Américas, que es nuestro socio junto con la Universidad de La Habana aquí en Cuba, sino porque esto también lo podrían hacer en Columbia University o en Harvard University. Nosotros invitamos muchos especialistas, invitamos a los estudiantes a salir del aula y visitar centros de salud y visitar otras instituciones de relevancia contemporánea en Cuba. Esto es un ejemplo perfecto del vínculo que tiene nuestro proyecto con esta conferencia. Estoy muy feliz que terminamos este día con muchos ejemplos vivos, concretos, actuales de colaboración. Antes, en el panel anterior, hablaron de la importancia del CIM. Nosotros visitamos este centro para mostrar a los estudiantes también la Cuba moderna, la Cuba productiva, con desarrollo de vacunas, que ellos muchas veces cuando llegan aquí no tienen ninguna idea. Y este intercambio ha sido muy importante. La otra. Igual que otras visitas a instituciones, los jóvenes casi siempre son deportistas, participan en los Juegos Caribes de la Universidad de La Habana, han ganado medallas y por supuesto estaban muy impresionados por Mijaín ahora en las Olimpiadas de París. Y hemos podido visitar la Universidad de Deportes, conversar con los estudiantes sobre sus visiones del deporte en Cuba y cómo se han entrenado. Pero también aprendimos de la pandemia, hicimos la crisis de la pandemia como una oportunidad. Hicimos un evento virtual híbrido para conversar con especialistas cubanos, Ileana Morales y otros, para hablar de la respuesta que tenía Cuba hacia la pandemia, el desarrollo de las vacunas. Y hicimos este evento como un evento cubano-americano porque invitamos a Rachu Castro, anteriormente de la Escuela de Salud Pública de Harvard, de ser comentarista. Y así podían aprender de Cuba en este momento. Tuvimos más de 300 participantes en este evento virtual. Otro ejemplo que me gusta también es fomentar un diálogo sobre discusiones académicas actuales. Esto es un ejemplo. Invitamos a Ada Feria, la historiadora que acaba de ganar un Pulitzer Prize con su libro Cuban American History. Lo presentamos en la Casa de las Américas. Y los estudiantes y el público tuvieron una oportunidad de hablar con uno de los mejores, más relevantes historiadores
sobre Cuba en los Estados Unidos ahora mismo. Abel Prieto y Miguel Bané estuvieron impresionados, quisieran publicar este libro también en Cuba. Ojalá podamos de ahí también fortalecer otros proyectos. No voy a hablar mucho sobre el significado porque ustedes lo conocen mejor que yo. Lo que tiene una experiencia en otro país para jóvenes que se están formando como ciudadanos en su carrera académica profesional, de visitar un país como Cuba, viniendo a los Estados Unidos. Ayer Phil Brenner habló de cómo los ciudadanos americanos están cada vez más enfocados hacia adentro, hacia domestic policies. Creo que por eso es tan importante tener una experiencia internacional también. Peters, ya voy terminando. Entonces aquí ven algunas estadísticas. Es un ejemplo como la educación superior ha ganado en terreno. Ha comenzado con unos 50,000 estudiantes que comenzaron a estudiar fuera en los años 90. Ha llegado a unos 350,000 justo antes de la pandemia. Cayó con la pandemia, por supuesto, y volvió a subir. O sea, es relevante la experiencia de ir a otro país, conocer otras realidades. Y ahí, la próxima, Cuba juega un papel importante también. El año 16-17 vinieron a Cuba casi 5,000 estudiantes de los Estados Unidos. Obviamente después cayó, pero hay una tendencia nuevamente positiva y el año pasado hemos llegado a 1,000 estudiantes en Cuba. Ya. Los obstáculos tampoco lo voy a discutir aquí porque ya están conocidos, más que conocidos, pero quiero terminar con algo positivo. La última, que es que nosotros sí hemos tomado algunas decisiones de invertir en el futuro, de contratar a una persona adicional, de tener más estudiantes que quieren venir, de tener un programa de visiting faculty que pueden venir desde afuera a enseñar una clase aquí. Y queremos también buscar fondos para que estudiantes y profesores un día puedan también visitar nuestras universidades en los Estados Unidos y en otros países. Y utilizar también el formato híbrido, como decía antes, de tener un diálogo más activo entre la comunidad académica cubana aquí y la de Estados Unidos a través del trabajo que estamos haciendo. Y por último, es la última slide, el Alumni Network. Como les decía, tenemos más de 300 estudiantes. Aquí hay 2 que estuvieron en Cuba con nosotros. Uno trabaja en WOLA, en Washington Office of Latin America. En el campo de la biología molecular.